Gerda Biller, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, feliz, gracias a ustedes por estar aquí. Cuéntanos en primera instancia, ¿cómo llegas a la fotografía? Uh, Larga historia. La fotografía en realidad ha estado como siempre presente. Siempre me interesó el tema del arte, pero el tema de la fotografía en mi familia estaba presente porque un bisabuelo la trajo de Suiza, él era suizo, y mi familia del sur de Osorno, del sur de Chile, eh, siempre habían cámaras, siempre habían fotografías. Después mi abuela siguió con esa tradición de fotografiar todo y mi mamá también. Entonces, para mí el tema de las cámaras y la fotografía siempre fue como familiar, era parte de. Y bueno, yo partí en el arte tardíamente, porque como muchas mujeres de mi generación, eh, tenían en el disco duro la familia, los hijos. Entonces eso era lo más importante. Eh, de hecho, tengo 5 hijos, queridos hijos. Eh, y bueno, el tema del arte siempre estaba, pero siempre quedaba en segundo plano. Y bueno, cuando lo tomé, en realidad, eh, partí con la Carmen Silva, la gran Carmen Silva, eh, dibujando, pintando. Después seguí con la escultura, que tuve que dejar por temas físicos. Eh, y ahí tomé bien la fotografía y estudié fotografía eh, con grandes maestros en la Católica. Y grandes maestros no solo de fotografía, sino que en general eh, muy buenos profesores y maestros tuve. Así que, eh, bueno, y me interesé principalmente por la fotografía análoga. Cuando empecé a estudiar fotografía todavía era análoga y después cambió a digital. Incursioné algo en digital y siempre hay que hacer algo en digital, pero mi fuerte es la fotografía análoga, en mi laboratorio, encerrarme en el cuarto oscuro. Ese es como mi mundo. Y de hace un tiempo estoy con el tema de los libros y los fotolibros eh, hechos a mano. Ahí estoy cabeceándome con los libros. Y me gusta tocar eh, con la fotografía distintos temas, eh, pero siempre mi, eh, de lo que yo siento. Eh, por ejemplo, tengo temas de naturaleza, tengo temas de la contaminación terrible, que ahora acabo de sacar un libro que está fresquito para Santiago Foto, que es sobre la contaminación en el puerto de Ventana. Después tengo otro que es de la soledad y el olvido, que son temas de la muerte, de los cementerios, de lo que pasa después. Eh, y también todos esos temas han sido porque me han llegado eh, y, y después también he mezclado mucho el tema de la fotografía, mucha fotografía de calle, que esa no termina nunca porque siempre vuelvo a salir a la calle y vuelvo a fotografiar la calle. Me gusta esa espontaneidad de la calle, me gusta fotografiar lo cotidiano, nada espectacular. Eh, y en la foto de calle eh, me pasaba que yo llegaba al laboratorio, eh, veía la foto y siempre había algún detalle
que se escapa, porque es tan rápida la foto de calle que si es el segundo y tú lo viste y si no apretaste el obturador, pasó. Entonces, a veces habían cosas que me hubiera gustado hacerle un Photoshop, pero como son análogas, algo se puede hacer en el laboratorio, pero no mucho. Entonces empecé a intervenirla y empecé a tapar los detalles y empezaron a surgir unas fotografías intervenidas que las encontré como interesantes, como distintas, y estuve mucho tiempo y sigo haciendo fotografías intervenidas. Después incursioné hace poco en el tema de los collages. Tengo muchas fotos que he hecho en el laboratorio y se van acumulando, y empecé a recortar fotos para armar mis propias historias de calle. Entonces, eso era entre lúdico, entretenido, pero además poder mostrar cómo armar un cuento propio. Como cuando uno está en la calle, me ha pasado muchas veces, en un café, y ves pasar a la gente, y tú te imaginas la vida, cómo será la vida de esas personas, hacia dónde van, algunos con caras de preocupados, otros sonrientes, otros malhumorados. Entonces te empiezas a imaginar qué pasará por la vida de esas personas. Entonces empecé a juntar y a armar estos como cuentos de calle, de ciudades. Y bueno, ahí sigo, estos últimos trabajos han sido mucho de eso, de, de armar estos cuentos. Bueno, y después el, el trabajo que hice y que es el que se va a exponer donde Salustiano, que ese lo hice durante la pandemia, en mi casa, una casa que estaba en venta porque nos vino el síndrome del nido vacío. Era una casa con un rico jardín y ahí pasamos la pandemia. Entonces, en las tardes empecé a ver reflejos. Bueno, teníamos mucho tiempo en esa época porque estábamos encerrados y esta incertidumbre que no sabíamos qué iba a pasar y todo esto. Entonces, bueno, para evadirme empecé a buscar rincones, a fotografiar mi casa. Y en el fondo me di cuenta después que era una forma de despedirme de esa casa donde pasamos casi 25 años, 24 años, donde se criaron gran parte de mis hijos y donde hicimos muchas cosas que van, recuerdos, cosas que pasan en tantos años, y entonces uno recorre los rincones y empecé a fotografiar y a darme cuenta de que a cierta hora del día se producían unos reflejos maravillosos. Y tengo muchas fotografías de reflejos desde la calle, distintos tipos de reflejos. El resultado de esa fotografía es más bien abstracto, si uno lo mira como un espectador que desconoce el proceso. No No tanto, tanto. no, se percibe que hay como una doble exposición, se podría decir, pero son solamente reflejos. Entonces, ese mundo de los reflejos es muy mágico. A mí me persigue siempre porque se crea otro mundo, es un mundo paralelo al que uno ingresa. Entonces, pasan muchas cosas ahí. Y ahí empecé a descubrir rincones de mi casa que nunca había visto. Habían cielos que se abrían, o cosas increíbles. Entonces descubrí que a cierta hora del día se producía un equilibrio entre el exterior y el interior. Y ahí eran donde se producían los mejores reflejos. Y, eh, y efectivamente fue una forma de despedirme de ese lugar que formó parte de mi vida
y que yo creo que a mucha gente le pasa cuando tú sacas los muebles y sacas todo de una casa y te vas, siempre das como una última mirada, así como, y los recuerdos aparecen. Entonces es un poco eso, una como nostalgia. Entonces ese es lo que voy a poner en Donde Salustiano ahora. Bueno, ante la elocuencia, ¿ah?, que se agradece, atentamente escucho dos detalles que me gustaría retomar. Uno, el, profundizar al respecto del encuentro con la fotografía, que lo describes como algo tardío, pero que también es un gran ejemplo a las nuevas generaciones para indicarles que nunca es tarde. Eso, en primer lugar, porque es lindo que quede esa visión al respecto de que uno puede encontrar, en este caso, una plataforma con la que uno se siente cómodo para expresar el mundo. ¿Ah? Y veo, por lo que describes, que estás muy cómoda en la fotografía. ¿Mm? Alrededor, de hecho, tienes distintos ejemplos de tus trabajos que me gustaría comentar. Primero, las de arriba, ¿ah?, que son muy sugerentes porque da una sensación ciertamente ambiental del detalle. ¿Mm? Hay una sutileza en esas fotografías que es muy acogedora. ¿Cómo se producen esas flores que están sueltas? Esa es parte de mi primera etapa. Ok. Son fotografías digitales con lentes macro. Yo fotografiaba mucha naturaleza. Entonces empecé a hacer abstracción de la naturaleza y ahí nacieron esos, que es naturaleza abstracta, absolutamente. Eh, y después, bueno, tengo unos trabajos tengo archivos de, no sé, 10, 15 años de fotografía de flora nativa. Me recorría todos los cerros, especialmente en la quinta región, fotografiando flora nativa. Cuando dice, bueno, esta es mi primera etapa o una etapa más antigua, esta es una duda que yo siempre he tenido con el mundo fotográfico. ¿Existe una etapa clave o se pueden ir mezclando, por ejemplo, intereses? Tal vez hoy fotografíe de forma abstracta, tal vez mañana haga retrato, tal vez pasado mañana haga en la calle, etcétera. ¿Cómo va ocurriendo ese proceso en el arte de la fotografía? Es que yo creo que eso no solamente es en la fotografía. Yo creo que es, como decía siempre Carmen Silva, el arte es uno solo. Ya sea si escribes, si haces música, si haces fotografía o pintura, eh, las reglas son las mismas. Entonces, decir cómo paso de una a otra, puede ser por mi, por mi signo, que soy Géminis, y que tengo muchas personalidades, no lo sé, que puedo desdoblarme y puedo hacer retratos, que los he hecho, puedo hacer fotografías de macros como las que estamos viendo, puedo hacer fotografía de calle, puedo hacer fotografías de estudio, eh, y, distintos temas que me llegan, que me apasionan, porque a estas alturas ya la fotografía para mí es una pasión y es un trabajo constante. O sea, yo trabajo entre 7 y 8 horas diarias. Yo llego a mi taller y trabajo eso, 7, 8 horas diarias. Eh, y si pudiera quedarme más, me quedaría. Pero no sé cómo explicar eso de ir cambiando, porque a lo mejor estoy influida también por el tema de, de la escultura y de la pintura, que hago esas fotografías intervenidas, entonces, y son como objetos de arte, igual que los libros que hago a mano, eh, son como obras de arte o pequeñas obras de arte que van saliendo. Entonces una cosa trae la otra y voy probando distintos eh, métodos o distintas. Siempre estoy pensando
en que tengo que tomar muchas clases de cosas porque uno no domina todo, pero de repente tu interés va por algo puntual y entonces lo investigo y veo cómo poder solucionar mi interés o lo que yo quiero lograr, eh, ya sea con esas fotografías o con algún tema. Esto me recuerda a unas palabras de Hugo Marín en las que decía que él pintaba por gusto y de hecho pintaba cosas muy distintas unas de otras al mismo tiempo, en la misma temporada, digamos. Claro, ¿Mm? sí, Y de hecho hay a tu lado un retrato muy interesante. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso porque es intenso, ¿no? Y muy bello además. sí, ahí hay uno y por allá hay otros que esos fueron trabajos que hice cuando estaba en la Universidad Católica y teníamos que hacer retratos. Entonces pensé que era interesante, así como alguna vez Roberto Edwards hizo los cuerpos pintados. Entonces esa es mi hija. Ok. Y ella me prestó su cara para maquillarla Sí. y otra de mis hijas también hice varios retratos de ese tipo. Y el maquillaje lo hiciste tú, ¿no? Sí, claro, Sí, 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 sí. Y bueno, mezcla pintura, sí, arte del cuerpo y fotografía, todo en uno. sí, sí. Mm. Qué lindo además cuando aparecen los familiares en las obras, ¿no? Sí, claro, siempre en mis obras siempre están, así como los grandes pintores antiguos siempre ponían algún familiar o ellos mismos se ponían en las obras. Bueno, en varias de los míos, sobre todo esos collages y esas cosas, aparecen siempre, ellos se reconocen. Finalmente, hacia el futuro. ¿Qué crees que venga en tu trabajo? ¿Qué va a aparecer? Eh, Eso es una incógnita, porque ni yo misma lo sé. O sea, yo trabajo por gusto, por placer, por pasión. Me encanta esto que hago y no puedo dejar de hacerlo. Pero, como te digo, una cosa lleva a la otra y las ideas aparecen cuando uno está trabajando. No es que uno se siente a esperar que bajen las musas. Sí, yo creo que es mientras estás trabajando, vienen todas, vienen. Y para eso hay que trabajar, trabajar. No esperar que lleguen, sino que trabajar y mientras estás trabajando llegan. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.